Bienvenidos al informativo semanal de Magnífica Televisión, donde les ofrecemos las noticias de la Iglesia. Hoy es domingo 24 de noviembre de 2013. Comenzamos. Los obispos españoles han celebrado esta semana su asamblea plenaria, donde han elegido secretario general. Su presidente, el cardenal Rouco, se refirió, entre otras cosas, a la necesidad de preservar la unidad de la patria. El Vaticano ha retirado de su web la entrevista que el fundador del diario italiano La Repubblica realizó al Papa por considerarla inexacta. El Papa ha querido apoyar con una carta al principal defensor de la interpretación del Concilio Vaticano II en continuidad con la tradición y no en ruptura con ella. El Papa Francisco presentará hoy domingo, en el marco de la clausura del Año de la Fe, la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Los anglicanos han dado un paso decisivo en la aprobación de mujeres obispas. Aunque no es definitivo, será aprobado el año que viene. El cardenal Rouco, arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, inauguró el lunes de esta semana la asamblea plenaria, con un discurso en el que recalcó la importancia de la unidad de España como un valor moral. El presidente del Episcopado español se mostró preocupado porque la unidad de la nación española pudiera llegar a romperse y ha reclamado a los políticos que respeten las normas básicas de convivencia como es la Constitución. Durante la conferencia inaugural de la plenaria, Rouco Varela también ha expresado su intranquilidad porque las heridas causadas por el terrorismo a tantas víctimas y a la sociedad no se curen en su raíz por el camino del perdón ni de la misericordia buscada, aceptada y concedida de corazón. Además, el cardenal arzobispo de Madrid ha subrayado que en España las relaciones entre la Iglesia y el Estado están suficientemente bien reguladas por los acuerdos firmados en 1979 entre la Santa Sede y el Estado, que a su juicio reflejan fielmente tanto los principios del Concilio Vaticano II como los de la Constitución española. Rouco puso de relieve la preocupación de los obispos por el presente y futuro del matrimonio y de la familia, a cuyo empeoramiento contribuyen las leyes injustas, y ha asegurado que solicitarán, con todo respeto e incansable insistencia a los gobernantes, un giro positivo de la legislación y de la política sobre el matrimonio y la familia, que incluye la problemática de la bioética y el derecho a la vida. También se refirió a la situación de crisis económica que padece España en el contexto de una crisis europea y mundial, recordando que es necesario reducir sustancialmente el paro, en particular el que sufren tantos jóvenes que incluso no han podido acceder nunca a un puesto de trabajo. Por último, se refirió a la reciente beatificación de 522 mártires españoles que se vieron dramáticamente inmersos en la noche del ateísmo del siglo XX, que sembró Europa y el mundo entero de millones de víctimas y de mártires, y que no han cedido todavía el paso a un verdadero humanismo. En esta asamblea plenaria se produjo el relevo en la Secretaría General. Monseñor Martínez Caminos fue sustituido por el sacerdote José María Gil Tamayo, que ocupará el cargo por un periodo de 5 años. El Vaticano ha retirado de su web la entrevista que el fundador del diario italiano La Repubblica realizó al Papa. El portavoz Lombardi la ha calificado de inexacta. La Secretaría de Estado Vaticana decidió retirar de las webs de la Santa Sede el contenido de la entrevista que el fundador de La Repubblica, Eugenio Scalfaro, mantuvo hace unas semanas con el Papa Francisco. El Vaticano ha retirado de su web la entrevista que el Papa concedió al fundador del diario italiano La Repubblica. El portavoz Lombardi la ha calificado de inexacta. La entrevista es confiable, pero el texto no fue revisado palabra por palabra, apuntó el portavoz vaticano Federico Lombardi. A las preguntas de los periodistas sobre los motivos de esta decisión, el padre Federico Lombardi explicó que la entrevista es confiable en sentido general, pero no en las valoraciones individuales. Por esto se consideró no hacer de él un texto accesible en el sitio de la Santa Sede. En sustancia, al quitarla se sopesa la naturaleza del texto. Había algunos equívocos y también un debate sobre su valor. Lo decidió la Secretaría de Estado. El padre Lombardi
desde que fue publicada la entrevista, declaró que el Papa no había revisado personalmente el texto, aunque Scalfari lo hubiera enviado al Vaticano. En efecto, el artículo contenía algunas expresiones difícilmente atribuibles al Papa Francisco. Además, incluía un error relacionado con lo que sucedió en la Capilla Sixtina. En una de las respuestas se decía que el pontífice, después de haber alcanzado los votos necesarios para la elección, se habría retirado en oración antes de aceptar, circunstancia que fue desmentida por diferentes cardenales como el arzobispo de Nueva York, el cardenal Dolan. También había provocado muchas polémicas y discusiones una afirmación relacionada con el primado de la conciencia. El Papa ha apoyado con una carta dirigida a un obispo italiano la tesis de que el Concilio Vaticano II ha de ser interpretado en continuidad con la tradición de la Iglesia y no en ruptura con ella. La carta que el Papa Francisco ha escrito al arzobispo Agostino Marchetto con motivo de la publicación de un libro sobre el primado papal ha causado una gran conmoción, por lo que supone de apoyo a las tesis del prelado italiano. Conocido como uno de los máximos exponentes de la teoría de la hermenéutica de la continuidad del Concilio Vaticano II, en oposición a quienes lo interpretan en clave de novedad y ruptura. El Papa asegura al prelado que le considera como el mejor intérprete del concilio e incluso asegura que el arzobispo ha corregido algún error e imprecisión suya, por lo cual le da las gracias. Ofrecemos a continuación el texto íntegro de la carta. Querido Monseñor Marchetto, con estas líneas deseo mostrarle mi cercanía y unirme al acto de presencia del libro, Primado Pontificio y Episcopado, del primer milenio del Concilio Ecuménico Vaticano II. Le ruego que me sienta espiritualmente presente. La temática del libro es un homenaje al amor que usted tiene a la Iglesia, un amor leal y al mismo tiempo poético. La lealtad y la poesía no son objeto de comercio, no se compran ni se venden, son simplemente virtudes enraizadas en un corazón de hijo que siente la Iglesia como madre, o para ser más preciso y decirlo con aire ignaciano de familia, como la Santa Madre Iglesia jerárquica. Este amor usted lo ha manifestado de muchos modos, incluso corrigiendo un error o impresión de parte mía, y por esto le doy las gracias de corazón. Sobre todo se ha manifestado con toda su pureza en los estudios realizados sobre el Concilio Vaticano II. Una vez le dije, querido Monseñor Marchetto, y hoy deseo repetirlo, que le considero el mejor intérprete del Concilio Vaticano II. Sé que es un don de Dios, pero sé también que usted lo ha hecho fructificar. Le estoy agradecido por todo el bien que nos hace con su testimonio de amor a la Iglesia y pido al Señor que le recompense abundantemente. Le pido por favor que no se olvide de rezar por mí, que Jesús le bendiga y la Virgen Santa le proteja. La exhortación apostólica Evangelii Gaudium, primer documento oficial del Papa Francisco después de la encíclica sobre la fe, será presentada hoy en el Vaticano en el marco de la clausura del Año de la Fe. Confirmados un seminarista, una novicia, una familia, algunos catequistas, un ciego, quien recibirá la carta del Papa Francisco en formato de audio. Algunos jóvenes, confraternidades y movimientos, explicó Rino Fisichella. Monseñor Fisichella afirmó que la exhortación apostólica del Papa se convertirá en una misión que será encomendada a todos los bautizados para convertirse en evangelizadores. Simbólicamente, el Papa entregará el texto a un obispo, a un sacerdote y a un diácono. Provienen, respectivamente, de Letonia, Tanzania y Australia, y son de los más jóvenes que han sido recientemente ordenados. La oración con las monjas de clausura camaldulenses en un monasterio en el Aventino el 21 de noviembre, la jornada dedicada a los catecúmenos que decidieron recibir el bautismo cristiano el 23 de noviembre, la exposición de las reliquias de San Pedro que tendrán lugar hoy 24 de noviembre. También participarán religiosos y religiosas y seguirán representantes de cada evento de este año de la fe. El Sínodo General de la Iglesia Anglicana de Inglaterra ha abierto la puerta a la aprobación de mujeres obispos, al apoyar unas propuestas que podrían ser aprobadas en 2014. El proyecto, que había sido rechazado en noviembre del 2012, recibió 378 votos a favor, 8 en contra y 25 abstenciones. Todavía no debemos abrir botella de champán o de la bebida con la que vayamos a celebrarlo, pero tenemos que trabajar juntos hasta el final, dijo el arzobispo de York, John Sentamu. Apoyo enérgicamente la ordenación de mujeres como obispos y espero que la Iglesia de Inglaterra
dé este paso clave para garantizar su lugar como una Iglesia moderna en contacto con nuestra sociedad, declaró el primer ministro británico David Cameron, poco después de la adopción del proyecto. Entre las propuestas aprobadas está la de nombrar un mediador para arreglar cualquier problema cuando la autoridad de las mujeres obispos sea cuestionada por el clero tradicionalista. Además, se tomarán medidas disciplinarias contra el clero que no cooperase con el mediador. Este nuevo proyecto, presentado por el obispo de Rochester, James Langstaff, podría recibir su sanción definitiva en julio o noviembre de 2014, en un nuevo sínodo general. Eran necesarios 2/3 de cada uno de los estamentos participantes en el sínodo, obispos, clero y laicos, para la aprobación. En noviembre de 2012, el proyecto fue avalado por obispos y cleros, pero topó con la resistencia de los laicos. Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado a las palabras del presidente del Episcopado español sobre la unidad de España. Esta semana ha tenido lugar en Madrid la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Como es habitual, el presidente del Episcopado, el cardenal Rouco, ha pronunciado un discurso el primer día en la reunión inaugural. Y también, como es habitual, en este discurso el presidente de los obispos ha pasado revista a los temas más importantes de la actualidad eclesial y social. El presidente de los obispos de cualquier país no es un superobispo que manda sobre los demás. Cada obispo es, en su diócesis, el sucesor de los apóstoles. Pero sí, de alguna manera, tiene una importancia grande. Ha sido elegido por sus compañeros, sobre todo para llevar las relaciones y para tomar el pulso a aquellas cosas que implican al conjunto de la Iglesia en ese país, es decir, por ejemplo, las relaciones con el gobierno o las relaciones también con la Iglesia universal. Por lo tanto, el presidente de los obispos españoles es una voz muy autorizada, especialmente cuando se pronuncia en este marco de una asamblea plenaria. Pues bien, en este caso, el cardenal Rouco, aparte de otros temas de actualidad muy importantes, como por ejemplo la familia, ha querido fijarse en un asunto relevante y era muy esperada su opinión sobre este tema y habría sido realmente una lástima que no hubiera dicho nada. Me refiero al plan que pretende llevar adelante la Generalitat Catalana, es decir, el gobierno autonómico de Cataluña, para convocar un referéndum sin hacerlo de consenso con el gobierno español, un referéndum de cara a la independencia de Cataluña. El tema es, como el propio cardenal Rouco ha dicho, es no solo una cuestión política, sino una cuestión de orden moral. Lo mismo que son cuestiones de orden moral, y los obispos hacen muy bien en pronunciarse, es su deber cuando se tiene que afrontar la cuestión del aborto o la cuestión, por ejemplo, del terrorismo. Que una parte de un país se independice, se produzca la secesión de otra, efectivamente implica a todos los que viven en ese país, a los que van a formar parte de un Estado independiente y a los que se quedan en lo que era antes, en este caso, España. Es una cosa relevante y el cardenal Rouco ha querido hablar sobre el asunto, recordando que en 3 ocasiones en los últimos 11 años, en el 2002, en el 2006 y el año pasado, en el 2012, ha sido la propia Conferencia Episcopal la que ha hablado de este tema y ha pedido simplemente 2 cosas: que se tenga en cuenta la gravedad del asunto y que la unidad es un valor, y ha pedido también que se respeten las reglas de juego que son la Constitución española. Quiero leer algunas frases del discurso del cardenal Rouco. Nos preocupa, dijo el cardenal, que la unión fraterna entre todos los ciudadanos de las distintas comunidades y territorios de España, con muchos siglos de historia común, pudiera llegar a romperse. La unidad de la nación española, añadió el cardenal, es una parte principal del bien común de nuestra sociedad, que ha de ser tratada con responsabilidad moral.
A esta responsabilidad pertenece necesariamente el respeto de las normas básicas de la convivencia, como es la Constitución española. Son palabras del cardenal Rouco, del presidente de los obispos españoles, por parte de quienes llevan adelante la acción política. No se puede jugar con la historia y no se puede jugar tampoco con el futuro. Vivimos, para bien y para mal, porque tiene elementos positivos y negativos, en un proceso mundial de globalización, y especialmente en Europa. Avanzamos en Europa hacia una unidad cada vez más firme en todos los aspectos. Estamos empezando a salir de una crisis económica que va a resolver uno de los puntos en que todavía esa unidad no era suficientemente fuerte, por ejemplo, la unión bancaria. Por tanto, es una cuestión completamente trasnochada, que va a perjudicar enormemente a todos, y me refiero a los que quedaran en una Cataluña independiente y a los que quedaran en el resto de España. ¿Por qué? Porque esa parte que se independiza va a quedar fuera del marco europeo, y así lo han dejado muy claro reiteradamente las autoridades, no solamente españolas, sino también europeas. No creo que sea una buena cosa para nadie empezar una andadura con un acto ilegal. Por eso quiero decir con toda claridad, uniéndome al presidente de los obispos españoles y por tanto al sentir de la inmensa mayoría, no sé si de todos, pero seguro que de la inmensa mayoría de los obispos españoles, quiero decir con toda claridad que estoy en contra de la independencia de Cataluña conseguida de una forma ilegal. El cardenal Rouco ha hecho muy bien, era su derecho y su deber, en hablar sobre el tema, máxime cuando 60 instituciones católicas presentes en Cataluña, entre ellas nada menos que los jesuitas y los claretianos, se han manifestado hace unos días a favor de la independencia. Pues bien, el cardenal, repito, ha hablado claramente en contra de una independencia que se consiguiera de forma ilegal. No es responsable, no favorece, no respeta el bien común. Va a ser negativo para todos. Me uno absolutamente, con toda firmeza, a esta declaración. No estoy de acuerdo en que, rompiendo las reglas del juego, podamos avanzar hacia ningún sitio que sea positivo para nadie. Como es una cuestión moral, los políticos harán lo que tengan que hacer. Como es una cuestión moral, yo creo que, además de decir esto, creo que hay que rezar. La unidad es siempre buena. Siempre. La unidad es siempre muchísimo mejor que la división. Y la unidad de España, insisto, lo dicen los obispos, es un bien moral. Recemos por la unidad de España, naturalmente, para que se respeten dentro de esa unidad los legítimos derechos que tienen los distintos pueblos y comunidades de España. Recemos por la unidad de España para que ésta no se rompa, para que desde luego no se rompa de forma ilegal. Por último, un resumen de otras noticias que han tenido lugar en la Iglesia durante esta semana. La historia de Milagrosa ha unido a 23 jóvenes españoles y a una niña en Guinea Ecuatorial. Buscan ayuda para conseguir que esta joven pueda operarse. El pasado verano estos misioneros la conocieron en Guinea Ecuatorial. Se llama Milagrosa, un nombre que su abuela no eligió. Cuando su madre estaba embarazada de 4 meses y 21 días abortó. Como fuera llovía mucho, la metieron en una bolsa de basura y al día siguiente, cuando fueron a enterrar el cuerpo, se dieron cuenta de que la bolsa se movía. Entonces abrieron la bolsa y vieron que la niña estaba viva. Hicieron una incubadora con botellas de agua caliente y la tuvieron ahí durante 9 meses. Y el feto se desarrolló fuera del vientre de su madre porque nació sin ojos, sin boca, sin orejas. A pesar del aborto natural, su abuela Perpetua relata con emoción cómo consiguió sacar adelante a un bebé tan prematuro. Yo dormí así, tocando las botellas y a ver si el calor se va. Me levanto con este mismo horno dentro de esta habitación para calentar agua y con 2 termos. Milagrosa es una niña sana pero no puede caminar. Cuando nació tenía unidas ambas piernas. Una primera operación le separó las extremidades, pero ahora necesita otra para ponerse de pie y andar. La intervención no puede hacerse en Guinea y su familia no puede costear el tratamiento. Pese a las dificultades, Milagrosa nunca ha perdido la sonrisa.
Nos impresionó mucho que una niña que no puede andar, que no puede salir de casa, que no tiene amigos, no puede ir al colegio, viviese con esa alegría y ese entusiasmo. Ella es una niña con muchísima alegría, con un afán de superación bastante grande, que nos está dando un ejemplo enorme a todos. Han lanzado esta web para recaudar ayudas, www.unmilagroparamilagrosa.com. Los amigos de Milagrosa también han hecho un perfil en Facebook, Un Milagro para Milagrosa, en el que es posible apoyar a la joven. Con un poco de ayuda, el milagro de Milagrosa se acabará realizando por completo. El domingo 24 de noviembre se clausurará oficialmente el Año de la Fe con una misa celebrada por el Papa en la Plaza de San Pedro. Será a las 10:30 de la mañana y se espera que acudan a la ceremonia miles de peregrinos. El objetivo del Año de la Fe era establecer un período de reflexión en torno a las enseñanzas de la Iglesia para ayudar a los católicos a comprender mejor su doctrina y evangelizar. En una de las partes de la celebración del domingo, el Papa entregará su primera exhortación apostólica a 35 personas. Se llamará Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. El documento recoge las conclusiones del Sínodo de Obispos sobre la nueva evangelización y algunas reflexiones suyas. En él, Francisco explicará cómo se puede evangelizar hoy en día, especialmente en países secularizados, y hablará sobre la responsabilidad que tienen los cristianos de difundir las enseñanzas de Jesús. El Año de la Fe ha sido una tarea llevada a cabo por 2 papas. Comenzó el 11 de octubre de 2012 con Benedicto XVI. A lo largo del año se organizaron misas, debates y multitud de encuentros para suscitar un deseo de conocer y compartir la fe católica. En la misa del 24 de noviembre se mostrarán por primera vez las reliquias de San Pedro y se realizará una colecta para ayudar a los afectados por el tifón de Filipinas. Para el Vaticano y la Iglesia este ha sido un año histórico. El Papa Francisco clausurará el Año de la Fe y con su primera exhortación apostólica pedirá a los cristianos que continúen evangelizando. El Papa visitó el monasterio de San Antonio Abad de las monjas benedictinas camaldulenses. Se trata de una de las últimas citas de Francisco con motivo del final del Año de la Fe. El Papa rezó junto a estas religiosas de clausura. Habló de la Virgen María como la Madre de la Esperanza que llenó de luz el sepulcro de Cristo. Tomando este ejemplo de la Virgen, lanzó una pregunta a las religiosas. L'unica lampada accesa al sepolcro di Gesù è la speranza della Madre, che in quel momento è la speranza di tutta l'umanità. Domando a me e a voi, nei monasteri è ancora accesa questa lampada? Nei monasteri si aspetta il domani di Dio. El Papa centró sus palabras en la Virgen María y explicó que ella hace la voluntad de Dios, que es una ley suprema. Además, habló de la confianza incondicional de la Virgen y del ejemplo que da a los cristianos. Dobbiamo molto a questa madre. In lei, presente in ogni momento della storia della salvezza, vediamo una testimonianza solida di speranza. Lei, Madre di Speranza, ci sostiene nei momenti di buio. Tras la oración, Francisco acompañó a las religiosas durante la adoración eucarística. El Papa visitó este monasterio con motivo de la jornada Pro Orantibus, que se celebra cada 21 de noviembre para rezar por los religiosos y religiosas de clausura. Por primera vez en su pontificado, el Papa Francisco se reunió con los líderes de las iglesias orientales que forman parte de la Iglesia Católica. Estos se encuentran en Roma para la asamblea plenaria de la Congregación para las Iglesias Orientales. En el primero de los encuentros del jueves, Francisco invitó a los patriarcas y arzobispos orientales a ser siempre guardianes de la unidad y solidaridad dentro de la Iglesia Católica. Perché la nostra testimonianza sia credibile, siamo chiamati a ricercare sempre la giustizia, la pietà, la fede, la carità, la pazienza e la mitezza. A continuación,
el Papa escuchó las distintas preocupaciones y retos a los que se enfrenta cada una de estas iglesias en Oriente. Todas ellas están ubicadas en Europa del Este, la India o el Medio Oriente. Unas horas más tarde, el Papa se dirigió a los cabezas de estas iglesias, cuya asamblea plenaria durará 4 días. Francisco hizo un apelo al respeto y a la libertad de culto en Medio Oriente, especialmente en áreas de conflicto como Siria, Egipto e Irak. También añadió que los católicos no deben resignarse a un Medio Oriente sin cristianos. Da Oriente ad Occidente, tutta la Chiesa rende questa testimonianza al Figlio di Dio. Questa Chiesa che, come evidenza in seguito il medesimo testo conciliare, è presente in ogni nazione della terra. Infatti, tutti i fedeli sparsi per il mondo sono in comunione nello Spirito Santo. Francisco dijo que todos los católicos deben estar agradecidos con las iglesias que custodian la Tierra Santa y les pidió que rezaran más por los cristianos de esa región. Mientras que las iglesias orientales son independientes entre sí y siguen la tradición griega o bizantina, todas ellas reconocen la primacía del Papa. Esta es la segunda reunión de este tipo, ya que la primera tuvo lugar en 2010 con el Papa Benedicto XVI. Si desean estar al día de lo que ocurre en la Iglesia, no duden en entrar en la página web católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.